Claro, ahora pues tenemos gobiernos que explican esos resultados. Lo que estamos viendo pues son muchos gobiernos donde los liderazgos han surgido como en los populismos clásicos, prometiendo que el maná caerá del cielo, fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros. Los otros puede ser el pasado. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal Pregoneros, un servidor Francisco Nal reportándoles el día de hoy, viernes 21 de octubre del año 2022. Reapareció Ernesto Zedillo, expresidente de México, desde Madrid. Ahí sí abre la boquita, hasta Felipe Calderón Hinojosa está ahí en estas conferencias de prensa que están hablando, ahora sí, ahora resulta, en contra del populismo, de cómo el populismo, según ellos, pues ya está abarcando toda América Latina. El populismo es la mayor amenaza para las democracias en América Latina, dice Ernesto Zedillo en Madrid. Vean, dice Zedillo, ya le están dando con todo en las redes sociales porque es increíble el cinismo de estos exmandatarios. Vean, y que en Latinoamérica tendrán una década perdida por ausencia de crecimiento. ¿Cómo puede decir eso cuando convirtió en pública una deuda privada? Todo esto, mis estimados amigas y amigos, recordando todo este tema del FOBAPROA por 552 mil millones de pesos de deuda privada a deuda pública. Los mexicanos pagamos 4 de cada 10 pesos del costo de intereses de esa deuda. También está ahí Felipe Calderón Hinojosa, ahorita lo vamos a ver. Escuchen lo que dice Ernesto Zedillo, arremete nuevamente contra los gobiernos populistas de América Latina. Dijo que los retrocesos en economía, pobreza, desigualdad y democracia se deben a los malos resultados de líderes populistas y, por supuesto, refiriéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo. Se confirma que América Latina tendrá otra década perdida. Si vemos lo que ha venido pasando con nuestras economías desde el año 2015, no es difícil y de hecho quienes se dedican a este trabajo de las proyecciones del comportamiento económico nos confirman que para el 2025 no hay manera de evitar de que se declare que entre el 2015 y el 2025 el crecimiento, si acaso, de América Latina fue un crecimiento mediocre y que en esa década habrá habido un retroceso en los avances de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad en nuestra región. Ese es el primer hecho. Segunda observación es que esta triste situación tiene que ver con la actuación de nuestros gobiernos, en la mayoría de nuestros países. Vamos mal en las economías, estamos teniendo retrocesos sensibles, en algunos casos dramáticos, en lo social y claro, ahora pues tenemos gobiernos que explican esos resultados. Lo que estamos viendo pues son muchos gobiernos donde los liderazgos han surgido como en los populismos clásicos, prometiendo que el maná caerá del cielo, fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros. Los otros puede ser el pasado, los otros pueden ser los extranjeros, los otros pueden ser hasta gente de este lado del océano, y nunca se reconoce pues la responsabilidad propia para enfrentar y resolver esos problemas.
Y esa es la historia del populismo, porque acceder al poder con demagogia. Pero eso sí, en estos casos la mayoría de esos liderazgos populistas accedieron al poder gracias a la democracia que otros construyeron. Toman el poder con la democracia y la primera tarea es empezar a erosionar, a destruir la democracia que con tanto trabajo se había venido construyendo en América Latina. ¿Cómo se hace? Bueno, primero hay que buscar formas de acallar a los críticos, intimidarlos, arrinconarlos, censurarlos de muchas maneras. ¿Cómo se hace? Debilitando los otros poderes del Estado, que fueron creados ciertamente para dar equilibrio, crear pesos y contrapesos, y que no se den abusivas conductas desde los poderes ejecutivos. Y la historia de cómo se hace, pues la sacan del manual mal leído de Vargas Llosa y Montaner. Lo importante es debilitar la democracia. ¿Para qué? Para que muy pronto puedan tener el poder y la autoridad de los déspotas, porque ese es el ciclo: populismo, despotismo, autoritarismo, fascismo y en algunos casos la aspiración de la dictadura. Vean nada más lo que sale a declarar en este foro Ernesto Zedillo, expresidente de México. Vean, les voy a repetir este último fragmento, esto lo dice todo, los mismos argumentos de la derecha, de los conservadores en nuestro país, lo fue a decir ahí en Madrid, España. Escuchen. El poder y la autoridad de los déspotas, porque ese es el ciclo: populismo, despotismo, autoritarismo, fascismo y en algunos casos la aspiración de la dictadura. El ciclo habla del ciclo despotismo, autoritarismo y hasta dictadura. El mismo argumento de los conservadores en nuestro país, hasta fascistas. Vean nada más lo que dice Ernesto Zedillo. ¿Con qué autoridad moral, con qué autoridad, con qué ética? Vean nada más, increíble lo que siempre salen a declarar estos desde el extranjero, ¿sí? Estos expresidentes. También Felipe Calderón Hinojosa estuvo ahí. Vean nada más, mis estimados amigos y amigas pregoneros, el populismo, la mayor amenaza para América Latina, el retroceso de toda una década, dice Ernesto Zedillo Ponce de León. El populismo constituye la mayor amenaza para la región al estar lacerando la democracia de los países. Hasta sale a hablar de que estos mismos que están en el gobierno, que son populistas, salen a callar a los críticos y a debilitar la democracia. Hágame el favor. Lo mismo de siempre. Vean las declaraciones en este foro internacional. 20 años de la FIL, Democracia y Libertad. ¿Qué credenciales tienen todos estos exmandatarios para salir a hablar de democracia y de libertad? Se realizó en Madrid, España. Ahí Ernesto Zedillo Ponce de León dijo lo siguiente: no solamente se repudian las reformas, que no se hace lo que falta por hacer en términos de reforma, que no se completen las reformas, sino que además se recuperen recetas del pasado, actitudes políticas e incluso ideologías que son parte del fracaso del pasado de América Latina, y eso es terrible, declaró el expresidente de México. Vean nada más. Y así salió a arremeter en contra, obviamente hablando en nuestro caso de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los gobiernos en América Latina que han ganado terreno. En América Latina este desastre se puede relacionar claramente con la manera en que nuestros gobiernos reaccionaron a esta tragedia
por ejemplo, de la pandemia, hablando de la pandemia del COVID-19. Así que vamos mal en las economías, estamos teniendo retrocesos sensibles, en algunos casos dramáticos en lo social, y claro que ahora tenemos gobiernos que explican esos resultados. Yo diría que hay tres cosas que están sucediendo con estos gobiernos. En primer lugar, hemos visto un repudio de las reformas que se emprendieron en el pasado reciente, a finales del siglo pasado y muy a principios de este siglo. Es un repudio no solamente muy teórico, sino también un repudio en los hechos. Al existir esta actitud, también la falta de interés de completar las reformas es un hecho que en una buena medida explica los malos resultados, la situación insatisfactoria, de manera justificada para muchos ciudadanos, de los resultados no tienen que ver con las reformas que se hicieron, sino que tiene que ver con las reformas que no completamos en América Latina. Y así prosiguió, vean nada más, ahí está, junto a todas estas, pues sí, estos personajes de la política internacional, ahí está Ernesto Zedillo. Vean nada más. Y lo que les mencionaba hace algunos instantes, lo que les repetí en este video, en este audio de Ernesto Zedillo, vean, debilitar la democracia para que muy pronto puedan tener el poder y la autoridad de los déspotas, porque ese es el ciclo: populismo, despotismo, autoritarismo, fascismo y en algunos casos la aspiración a la dictadura que dicen estos conservadores que ya está en nuestro país. Pero bueno, mis estimados amigas y amigos, reaparece para decir toda esta bola de sandeces Ernesto Zedillo Ponce de León. Y como les platicaba, también el expresidente Felipe El Borolas Calderón, ahí estuvo, vean, en la FIL, en este foro de democracia y libertad. Y esto es lo que publicó a través de sus redes sociales. Esta mañana en Madrid me dio mucho gusto saludar al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, iniciador de la Fundación FIL Internacional para la Libertad, a quien le agradezco su invitación a participar en este foro de democracia y libertad. Ahí junto a Vargas Llosa. Pues ahí lo tienen, solitos se juntan estos personajes impresentables. Vean nada más. Y le contesta Abraham Mendieta, por ejemplo, vean este tuit: no hay ninguno solo que no sea un delincuente. Moro, Zedillo, Aznar y tú, le responde a Felipe Calderón, luego de que propio Felipe Calderón pues comparte también esta publicación. Tuve el honor de compartir panel con los expresidentes Ernesto Zedillo de México, José María Aznar de España, así como el juez y ahora senador Moro de Brasil. Disertamos sobre el futuro de América Latina. Ahí presente también Felipe Calderón y ahí al lado de Aznar, sí, en medio Aznar y Ernesto Zedillo. Vean nada más, pura tremenda fichita. Pues hasta aquí esta video información que les traigo por el momento, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, compartan la información. Nos vemos en la siguiente, que sigan pasando un excelente viernes. Nos vemos hasta la próxima y también que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.